Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos aquí con el pastor Onésimo Acosta, de Iglesia Bíblica de la Gracia, también con el pastor Alan Gómez, de Iglesia Bíblica de la Gracia. Y básicamente lo que queremos en este conversatorio es ver el contexto de la carta de Pablo a los Gálatas y específicamente del encuentro dramático entre Pablo y Pedro y Bernabé y los emisarios de Jacobo. Y ver qué pudo provocar que Pedro, un hombre de Dios, se llenara de miedo, se convirtiera en simulador, en contaminador, y Bernabé, el hijo de consolación, por igual. Onésimo, tú has estudiado el pasaje, ¿qué puedes decir del pasaje y qué puedes inferir también? Claro, debemos observar que estas inferencias, aunque parten de la especulación, tienen fundamentos bíblicos e históricos. Es decir, que aunque no estuvimos allí presentes, sí podemos identificar por la misma revelación del Espíritu Santo algunos elementos que nos llevan a conclusiones prácticas, de manera que el pasaje puede ser aplicativo todavía al día de hoy. En el sentido de que las personas del tiempo de Pablo y Pedro son las mismas personas del tiempo nuestro. Tienen corazones engañosos, tienen contextos históricos que les acompañan, tienen tensiones culturales, viven por procesos de aprendizaje. Y una de las cosas que se aprende en pedagogía es que el propósito de la educación es crear un cambio de conducta en el individuo a través del aprendizaje. Entonces, este cambio de conducta siempre está orquestado a través de un currículum. Entonces, este currículum incluye una serie de enseñanzas que nosotros llamamos doctrinas, pero de manera magistral los pedagogos dicen que hay un currículum oculto que no se encuentra en el currículum oficial, que se enseña juntamente con el que se imparte en las aulas. Ese currículum oculto tiene que ver con el carácter de la persona que enseña, con las influencias de su formación personal, con su trasfondo histórico, con sus miedos, con sus frustraciones y además con su cosmovisión. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos a un hombre que es hijo de su tiempo y que ha sido sometido a un cambio de paradigma radical, el Evangelio. Y ahora se encuentra con una realidad. Hay una corriente de la cual él fue hijo, que es el judaísmo, que ahora no encaja con esta nueva doctrina, que es la doctrina del Evangelio, que estableció Jesucristo su Señor, y con la cual él ha venido luchando para liberarse de ella. Pero en este momento ahora le encuentra una tensión del momento. Y es que de repente él está tratando de vivir el Evangelio, liberarse de las ataduras del judaísmo, pero se encuentra un grupo de personas que le están haciendo frente sobre eso. Ahora, ¿cómo hacer frente a esta situación? Y entonces cae en una simulación, tratando de congraciarse con los dos grupos. Y esto lo lleva, por lo tanto, a crear dudas acerca del Evangelio que le fue entregado. Y eso es lo que vemos en el pasaje. Entonces me parece que Pablo nos está revelando el cuidado que debemos tener de esto, que es lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque si un paradigma como Pedro, tremendo, que halló en esta situación, ¿qué de nosotros? Sí, señor. De allí la trascendencia de mantenernos en el Evangelio. Onésimo, qué miserable se sintió Pedro con esa lucha interna de aceptación y de rechazo. Qué niño, qué infantil fue. Ese calificativo es digno para él en ese momento, infantil, porque como un hombre de la talla de Pedro cae en una condición como esa, ya tú lo has dicho, la vulnerabilidad, la realidad y la condición humana. Y Pablo usa un calificativo más severo que infantil. Pablo le dijo, tú eres digno de condenar. Es decir, que no solamente era infantil por el hecho de que su conducta estaba creando un paradigma de influencia en las personas que le seguían. Claro. Y esto era lo que estaba perturbando el Evangelio. Bueno, yo pienso que el teleauditorio tiene que ver esto, ahora que tú hablas de infantil. El auditorio tiene que ver todos los comentarios en Facebook que hay. Si lo pueden pasar en pantalla,
y ir poniéndolo poco a poco, ver todo lo que la gente está diciendo para defender a los suicidas. Se ha dicho que la mentira es igual al suicidio. Es decir, que como tú cometes mentira y cometes suicidio, lo uno te puede llevar al infierno y al otro también. Pero eso es enseñado por su maestro, el pastor Miguel Núñez, quien por su causa precisamente dice, si el techo se cae, ¿no vamos a morir todos en pecado? Usted no cree que no vamos a morir en pecado. Sus discípulos y sus seguidores, ciegos, sin analizar, sin discriminar, amplían y llegan a decir, como dijeron dos empresarios nosotros, nos dicen, bueno, pero Willy, ¿usted cree que usted ha codiciado a una mujer? Digo, ¿pero qué es lo que usted está diciendo? Usted me está diciendo que codiciar a una mujer y el suicidio usted lo está comparando. Dice, bueno, pero es que le respondo, Dios dice que por codiciar a una mujer uno se va a un infierno. Dice, córtate la mano derecha y sácate el ojo derecho. Es decir, el Señor vio la magnitud de una codicia a una mujer, cuánto más la magnitud de arrancarse la vida. Creo que es una locura esa declaración. La pedagogía de las Escrituras es orientarnos a la santidad y a la urgencia del cuidado de nuestros corazones en todos los ámbitos, desde los pensamientos hasta las intenciones, las emociones y nuestra cosmovisión. La renovación espiritual es una responsabilidad personal de todo creyente. Es así. Y esto es obra de una influencia que la Escritura llama la unción, que es la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, ninguna persona en términos naturales puede dar frutos espirituales. Por lo tanto, cuando una mente permanece en depravación en uno que se llama cristiano, la unción del Santo no está en él. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y toda verdad implica un trabajo de santificación progresiva que debe darse en mis hábitos, en mi forma de pensar, en mis esquemas de vida. Y es una transformación que debe ser evidente no solamente para mí, sino para los demás. Y este trabajo es un trabajo constante del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Claro. Y ese celo no le permite a Él dejar que ningún pecado interfiera en la jurisdicción del gobierno de Cristo. Y si yo soy de Cristo, le pertenezco. Por lo tanto, la pasión mía por defender la gloria de Dios primero en mis adentros es parte de las evidencias de la vida espiritual que hay en mí. Excelente. Así que concluir que yo voy a morir en mis pecados y que yo me voy a programar para morir en mis pecados es una locura de la mayor dimensión. El llamado de ese pastor en ese evento debió ser el arrepentimiento. Lógico. Porque ese es el llamado de Dios. Lógico. Convertíos, dice el Señor, Sí. arrepentidos de vuestros malos caminos, pero Él no llamó al arrepentimiento. Él lo que dijo es, sigan así que como quiera vamos a entrar al cielo. Sí, Señor. Eso es una locura de la mayor clase. Sí, señor. Y también es tentar a Dios. De acuerdo 100%. De acuerdo 100%. Pastor Alan, que está con nosotros también aquí. Pastor Alan, bueno, el ambiente judaizante, la aceptación, el rechazo, probablemente la opulencia que había en aquel contexto, porque era una iglesia próspera, la iglesia de Antioquía. ¿Qué usted puede decir de eso? Bueno, yo pienso que es algo natural el hecho de que toda persona necesita y desea ser aceptada. Eso lo vemos desde el principio y eso fue en cierta forma lo que llevó a Caín a matar a su hermano cuando él, por no hacer lo bueno, no se vio aceptado como su hermano. Entonces, yo pienso que cuando estamos en una escena donde el confort es lo que en cierta forma permea el ambiente, se hace mucho más difícil cuando nosotros sentimos un rechazo porque nadie quiere estar fuera de ese ambiente. No solamente cuando estamos hablando de confort a nivel de comodidad, sino cuando nos sentimos bien con el grupo con el que estamos. Yo tuve experiencias incluso y fue muy penoso para mí en el área de mi trabajo ver un compañero compartiendo con personas en el área de la cafetería y él llamándose cristiano. Y él se sintió cómodo porque algunos le decían, a mí me gusta compartir con ese que estaba ahí porque él es cristiano, pero él no es fanático, como fulano.
tú lo ves que él, toda la Biblia y todo apagado a eso, y él no hace nada que no sea bíblico. Y ahí él se sintió bien y empezó a alabar a esos compañeros, a decir, sí, porque yo soy cristiano, pero yo lo hago de esta forma y yo esto. Y de verdad me dio pena, porque entonces yo hablo con él luego y le digo, es que no hay cristiano, o sea, tú no puedes ser nunca demasiado cristiano. Tú nunca puedes ser demasiado bíblico. Tú o eres bíblico o no eres bíblico. Entonces, o eres cristiano o no lo eres. O sea, es una vergüenza para el Evangelio. Y pienso en Pedro, que en esa situación él quizás se sintió amenazado en el sentido de que podía perder esa comodidad, esa confraternidad que tenía, y decidió, bueno, cuando los judaizantes le dijeron, bueno, Pedro es de los nuestros, claro, no rechazó esa postura porque él quería mantener ese vínculo. Entonces realmente es algo difícil, pero es lo que nos manda el Señor a bueno, nosotros padecer. entonces cuando se rehuye la persecución, Exacto. porque en el caso de tu experiencia que estás contando, ese creyente estaba rehuyendo a la persecución, se torna un poco mundano, se poca un poco chabacano, comienza a empatizar con ellos, Exacto. a festinar sus pecados, sus chistes, huyéndole al rechazo, que no es fácil, más en la universidad, porque ahora en tu centro de trabajo. Pero los jóvenes estudiantes que están aquí, cuando entran a esas aulas de INTEC, de AP, de la UAS, de cualquier universidad, o aquí o en cualquier país del mundo, no es fácil sentirse rechazado por la fe. Andamos buscando aceptación. En el caso que nos compete, ¿verdad? Hablando de Pedro, él quería la aceptación de Santiago, de los emisarios de Santiago, y quería estar en paz con todo el mundo. Como no hablemos mucho del tema, de doctrina, y Pablo tiene que decir, no, es que la doctrina es la que nos va a llevar a vivir de la manera apropiada y de la manera correcta. Entonces ahí se armó el conflicto, porque Pablo no aceptó precisamente que corrompieran el Evangelio. En ese contexto estamos hablando hoy en día de hombres de renombre, hombres de mucho dinero, de mucha popularidad, de muchos libros, paladines que han sido tenidos como impecables, como fieles a las Escrituras, que atacan aparentemente las herejías, que son aparentemente celosos en la doctrina, ¿verdad? Y que todo el que está cerca tiene brillo y se siente con brillo y puede decir, yo soy amigo de fulano. No es tan fácil realmente, porque esto se convierte en un juego tipo dominó, que si cae uno, imagínese usted que uno de esos pastores que está involucrado en esta herejía diga, no, yo me arrepiento. Mire, le van a dar duro. ¿Cómo? Y tú vas a condenar a MacArthur, a Piper, a Miguel Núñez y a todos los demás, que no vamos a reservar los nombres, pero hay que mencionarlos uno por uno, para que el auditorio sepa y la República Dominicana también sepa quiénes son los que tienen la herejía del cristiano suicida y que enseñan también que Sansón se suicidó, hasta dónde se llega para justificar una doctrina. De esta manera, es increíble cómo se puede argumentar con conceptos tan infantiles como se mencionaba para sostener una doctrina. En ese mismo contexto que usted menciona lo de Sansón, y leí de un pastor que opinaba y decía acerca de que cuando se le dijo Sansón se inmoló, él decía, pero es lo mismo, es lo mismo. Yo pensaba, wow, ya no se dice entonces, no se diría el cordero que fue inmolado, sino suicidado. O sea que si él dice que el concepto... Repite, dilo al paso, por favor. Está hablando de pastores, incluyendo el pastor Sugel Michelén. Lo digo responsablemente. Sugel Michelén dice que Sansón se suicidó, endosó un documento. Increíble. Es decir, y esta persona, para justificar que Sansón se suicidó, que está en los héroes de la fe, es decir, un asunto de discernimiento de léxico, porque suicidio e inmolación son dos cosas totalmente diferentes. Los musulmanes, por ejemplo, condenan el suicidio. Ellos lo que no condenan es la inmolación, por su Alá, por su Dios, de ahí los actos terroristas, ¿verdad? Es decir, lo veneran, pero un musulmán que se suicida no pone su fotografía en la casa, porque falló a su fe y a la religión. Ahora, si se inmola, es otra cosa. Entonces hay pastores que dicen, no se suicidó, pero venga acá, entonces Cristo, el cordero que se inmoló, el cordero inmolado, entonces ya no es cordero inmolado, sino cordero suicidado, digo. Que aporte. Increíble. O sea, se ve la ceguera que hay detrás de esas personas para poder sostener una doctrina. Y es que esto los obliga a ellos a tener que cambiar, como usted había dicho, el léxico ya completamente de las Escrituras, porque no tienen argumento bíblico para poder sustentar su doctrina. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Que Dios nos ayude. Pastor, finalmente, ¿qué podemos aportar? ¿Qué luz podemos traer? Porque el pueblo que está viendo dice, yo no puedo creer eso.
estamos hablando de familias, estamos hablando de iglesia, y sabemos todo lo que esto implica hasta desde el punto de vista legal. En nuestro caso hemos ofrendado nuestra existencia a Dios, porque sabemos la trascendencia de esto, y son nuestros amigos, y queremos que vuelvan otra vez al redil y a la senda antigua. Claro. Pero ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer además de orar? Porque estamos denunciando esto para que los fieles se levanten y le pidan razón de fe a sus pastores, que vayan a los libros que escribieron, como La Perseverancia de los Santos, que vayan a la misma Biblia, que vayan a las confesiones de fe, que la escudriñen, que la estudien, porque si no, entonces te demostrará que no son amadores de la verdad. Y Cristo anda buscando adoradores, no que levanten la mano en los templos con canciones bonitas, adoradores que le adoren en espíritu y según su verdad. Pastor. Bueno, lo primero que debemos establecer es un llamado al arrepentimiento. Es que todo el que se desvía del Evangelio cayó en apostasía. La única forma de verificar que una persona ha sido restaurada es asumiendo la misma postura de Pedro. O sea, se arrepintió de su pecado. Y esta no fue la primera ocasión de eso. En los evangelios se cuenta que cuando él empezó su ministerio con Cristo, fue un instrumento de Satanás. Y Cristo tuvo que reprenderlo. Apártate de mí. Claro, pero él se arrepintió. Sí, Señor. Y Cristo lo restauró. Sí, Señor. Lo mismo pasó posteriormente, previo a la crucifixión del Señor. Pedro le seguía de lejos y tuvo que buscar la aceptación del grupo que estaba ahí para evitar el rechazo. Y entonces empezó hasta a maldecir a su Señor y empezó a decir cosas que no convienen. Y la mirada de ternura de su Señor, sí, Señor, le produjo un dolor santo que lo llevó al arrepentimiento, no al suicidio. Entonces, un creyente verdadero se arrepiente. Sí. Ahora, ¿cuál es la razón de ese arrepentimiento? El Evangelio. Claro que sí. Es el Evangelio. Entonces, volvamos al Evangelio. En las Escrituras está el Evangelio. El Evangelio no es complicado. La fe es simple en el sentido de que puede ser entendida por el más neófito de los creyentes. No necesitamos ser especializados en conocimiento filosófico o teológico para entender la verdad del Evangelio. Y estamos llamados, por lo tanto, a asumir el Evangelio como nuestra norma de vida y práctica y a ser transformados por el poder del Evangelio, mientras denunciamos los que se apartan. Claro que sí. Porque si no lo hacemos, entonces participamos de las herejías y la torcedura de esas personas. Claro. Entonces, un llamado importante es el arrepentimiento, pero otro llamado importante es a levantar la voz. Sí, Señor. Sí, porque señor. si nos quedamos callados, sí, señor, estamos endosando nuestra firma a Satanás. El más interesado en destruir la eficacia del Evangelio es Satanás. Entonces, cuando yo digo, es que eso no es de mi denominación, es que esa no es mi denominación, estoy diciendo que el Evangelio tiene una denominación. Y la única denominación del Evangelio es Cristo. Sí, Señor. Y si tú dices que eres cristiano, independientemente de la etiqueta que tengas, y no te levantas a defender a Cristo, estás diciendo de quién eres. No podemos permanecer callados. Por eso fue que Pablo levantó su voz de protesta y le dijo, independientemente de quién tú seas y de dónde vengas, tengo que reprenderte públicamente porque ese no es el Evangelio. Y por otro lado, debemos pedir al Señor en todo esto que nos mantenga con la humildad y sí, la Señor, sinceridad que caracteriza a todo hijo de Dios. Porque esto no se trata de protagonismo. No estamos buscando un protagonismo. De hecho, nosotros estamos a riesgo de ser tomados como aquellos que están buscando popularidad o que se están aprovechando de una circunstancia como esta para llamar la atención sobre sí mismos. Dios mío. Perezca tal pensamiento. Nosotros la única fama que queremos es ser hallados fieles delante de Dios, el que nos entregó su palabra y ante el cual tendremos que rendir cuenta de nuestro ministerio, de manera que cuando Él me llame me diga, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y escuchen, esta es una herejía de marca mayor, y el que no se ha levantado por miedo, entonces que establezca quién es su Dios. Sí, Señor. Porque Cristo dijo que es mejor perder la vida por causa de Él y no ser avergonzado delante del Padre cuando Cristo le diga, y así es que tú defiendas mi causa. Todos aquellos que han sido llamados por Cristo a vivir por Él, han sido llamados también a morir por Él. Y esta muerte necesariamente no tiene que ser física,
puede ser una muerte a los amigos, puede ser una muerte a las comodidades, puede ser una muerte a algunas bendiciones añadidas, al prestigio. Y estamos dispuestos a pagar el precio. Ahora, la pregunta que yo le hago a los hermanos que nos escuchan es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Que Dios nos ayude. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Alan. Gracias también. Quiero decir palabras finales. Creo que el evento por su causa 2016 podría ser un gran evento. A John MacArthur no lo trae por su causa, lo trae Dios a la República Dominicana. No hay duda de eso. Pero debería invitarse a John Piper, a Sproul, debería venir también, a Charles Stanley, al pastor Sugel Michelén, tristemente, el pastor Miguel Núñez, y juntos arrepentirnos, porque el pecado de ellos es el pecado nuestro. Cuando nosotros oramos, no oramos, Señor, mira el pecado de Miguel Núñez o el pecado de John Piper. No, mira nuestros pecados. Hemos pecado contra ti. Por su causa puede ser por su causa más glorioso de este año, si nos arrepentimos todos y buscamos el rostro de Dios y le decimos que venga tu Shekinah, que no se diga Icabó, que no se diga la gloria de Dios se fue, se quedó solamente la carne, el tajo, la música estridente y manipulada muchas veces con los órganos sofisticados y las guitarras eléctricas y las voces afinadas y las cámaras y los sonidos y los multicolores y el espectáculo, que todo está muy bonito, pero si el Espíritu estuviera. Pero el Espíritu no está donde no hay santidad y donde no hay temor de Dios. Ese evento por su causa puede ser un gran evento. Nosotros hemos llamado a esos pastores a nivel personal. Con John MacArthur no hemos podido hablar porque no se nos ha permitido, pero le hemos enviado un mensaje con el pastor Miguel Núñez. A John Piper le hemos mandado un mensaje con Luis Méndez. Lo hemos reiterado. He llamado, escrito. Pero él es asistente, Luis Méndez es asistente de John Piper. Pero se ha hecho el ignorante, tristemente. Él dará cuenta a Dios. Yo no quisiera estar en su lugar ni en su pellejo ante una dimensión de este caso, porque Él nos conoce a nosotros y sabe cómo defendimos a la Iglesia Bautista de la Gracia en un momento de crisis, donde iba a sucumbir esa iglesia. Y le digo a los miembros de Iglesia Bautista de la Gracia en Santiago que oren y que vuelvan a su confesión de fe de Londres y que le estudien bien y que le pidan cuenta a sus pastores de qué creen ellos. Y así cada iglesia haga lo mismo. La iglesia del pastor Mayén, que haga lo mismo. La iglesia del pastor Agüero, que haga lo mismo. Todas las iglesias que se respeten y que amen la Biblia, que hagan lo mismo. Por su causa puede ser un evento glorioso este año, si nos humillamos todos en la presencia de Dios. No es un problema entre bautistas, es un problema de cultura norteamericana que se está infiltrando en América Latina. Solamente podemos terminar diciendo que Dios tenga misericordia. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.